Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Son las 6 de la mañana con 32 minutos. Como siempre, un placer enorme saludarles a ustedes a esta hora de la mañana, agradeciendo a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Gracias por dispensarnos ese voto de confianza, ese grado de credibilidad, Grupo Megavisión, desde muy tempranas horas en esta cobertura y maratónica actividad que tenemos con nuestros equipos de prensa, que están desde luego poniéndolos al día sobre las noticias en nuestro país y el mundo entero. Hoy vamos en esta hora y media, desde luego, a hacer reflexiones importantes en una fecha tan especial como es este día 2 de noviembre, día en el que celebramos, conmemoramos el Día de los Difuntos, una fecha en la que tradicionalmente y por la historia misma que nos ha demostrado, la mayoría de salvadoreños vamos a enflorar a nuestros seres queridos, a los que ya partieron al más allá, a los camposantos. Hoy, en el contexto de una post-pandemia, como es el caso del COVID, las cosas son diferentes. Y más aún también teniendo al acecho estas situaciones de la naturaleza, como lo sucedido en Nejapa, que nos deja también una estela de tristeza, pero también de mucho optimismo y de mucha solidaridad para todos aquellos que sufren en carne viva los acontecimientos de la naturaleza. Tenemos la amenaza ahora para esta semana también de una tormenta en el sector de Nicaragua que puede llegar a generarnos lluvias constantes en nuestro país, pero lo importante es estar de la mano, como yo siempre he dicho, de Dios, colocar en el centro de nuestras actividades a Él y que esto de alguna manera pues nos dé la garantía de que todo va a salir bien. Luego, en la segunda parte del programa, me voy hasta la Universidad de Guadalajara. Wow. Voy a conversar con nuestro buen amigo Herbert Oliva, un salvadoreño catedrático en la universidad, y vamos a hablar de la educación post-pandemia. Hoy nos vamos a ir con nuestra señal hasta la Universidad de Guadalajara, en México, y vamos a conversar con un gran amigo catedrático salvadoreño digno de representarnos ahí, para hablar precisamente cómo se está examinando el tema de la educación en América Latina, especialmente en un periodo de post-pandemia. Le doy la más cordial bienvenida a Herbert Oliva. Herbert, ¿cómo estás? Qué gusto de saludarte. Fraterno abrazo, mi querido Ernesto, un saludo afectuoso para todo el pueblo salvadoreño, sobre todo ahora 2 de noviembre que nos encontramos celebrando las familias salvadoreñas y en muchas partes de América Latina el Día de los Santos Días. Es un verdadero gusto poder compartir contigo y es un beneplácito enorme el poder tratar de hacer alguna elocución sobre este análisis de lo que implica la educación en tiempos de pandemia. Así es. Saludos fraternos. Entiendo, Herbert, que este día en México es una fiesta tremenda, nacional. ¿Cómo se está viviendo? Perdóname un poquito, voy a salirme un poco de la puntualidad del tema, sobre todo hoy por las restricciones que el COVID, obviamente con los protocolos de sanidad. Ya entiendo que hay también protocolos de ingreso, etcétera, a los Campos Santos, ¿no? En el caso del contexto mexicano, lo que se hizo fue suspender el ingreso a los Campos Santos. En este momento las restricciones están bastante exigentes. No obstante, y hay que decirlo de manera categórica, hoy en la actualidad México tiene cerca de los 90,000 muertos como consecuencia directa del COVID. Estamos sobrepasando ya los 900,000 casos de COVID. Esto también tiene que ver mucho con la falta de conciencia, con la falta del seguimiento a las normas, y pues se tienen que tomar mecanismos enérgicos que impidan la proliferación de esta pandemia, que si bien es cierto ha golpeado la enfermedad del globo terráqueo, también ha golpeado a los sistemas educativos y a los sistemas económicos, mi querido Ernesto. Tremenda la situación, delicada la situación, así es que un fuerte llamado de atención a todo el pueblo salvadoreño, a mi querido pueblo salvadoreño, a que resguarden las medidas preventivas del caso. Hoy precisamente en tiempos de difuntos. Entremos ahora ya con relación al tema para el cual fuimos convocados y sobre todo porque me interesó mucho
leer un artículo en el cual tú hablabas de la educación en tiempos de pospandemia. Tú hablas de 7 saberes necesarios para la educación del futuro a partir de esta experiencia que hemos tenido, ¿cierto? Efectivamente, yo lo que estoy haciendo es retomar una lectura de Edgar Morin, un sociólogo francés, que él habla sobre realmente estamos preparados para enfrentar la adversidad. Y es que del mes de marzo a la fecha, la educación recibió una enérgica y muy, pero muy fuerte bofetada. Es decir, cerca de 122 millones de estudiantes en el planeta Tierra se vieron afectados como consecuencia directa del COVID. Esto afecta de manera sin precedentes a todos los sistemas educativos del mundo. Por lo tanto, la pregunta es, ¿realmente estaban preparadas las instituciones educativas? ¿Realmente los profesores estábamos preparados para enfrentar la adversidad que nos iba a dejar el tema del COVID? Por ello considero que es importante reconocer la importancia de replantearse los retos y los desafíos de la mejora educativa, sobre todo en el pueblo salvadoreño. A partir de ello podemos decir de que esta nueva reconfiguración de una educación antes del COVID y después del COVID nos permite darnos cuenta, y esto es muy importante, que ya llevamos alrededor del mundo... ¿Perdón? Sí, no, adelante. Ok, ya llevamos cerca de 35 millones de casos confirmados. A mí me preocupaba de manera muy preponderante que de los 23 países de la comunidad iberoamericana, miembros de la OEI, teníamos alrededor de 14 millones de niñas y niños en el nivel infantil que vieron interrumpidas sus clases. De estos también se pueden sumar cerca de 46 millones en lo que en El Salvador conoceríamos como educación básica y más de 18 millones de estudiantes en el nivel universitario. Estamos frente a una situación bastante caótica. Es necesario cuestionarnos si estamos preparados para saber afrontar este traslado que nos lleva de un contexto presencial a un contexto virtual en la palestra educativa, mi querido Ernesto. Ok, la educación será mejor a partir de toda esta nueva modalidad en la que entró el esquema de salirnos de lo presencial a lo mediático en línea, Herbert. Te voy a responder sobre la base de la experiencia que a mí me dio la escuela pública salvadoreña. Y a propósito, hablando de escuela pública salvadoreña, aprovecho el espacio para enviarle un fraterno saludo a toda la comunidad de la colonia Zacamil en el municipio de Mexicanos, donde se encontraban las escuelas que a mí me dieron formación en un primer momento. Respondo, personalmente creo que los contextos presenciales seguirán siendo mejores para la interacción educativa con nuestros estudiantes. En primer lugar, hay que recordar que no todos los hogares en El Salvador tienen acceso a Internet, y frente a una realidad salvadoreña en donde una familia promedio puede ganar de $2 a $4 al día, habría que sopesar qué es más importante, si pensar en alimentación o pensar en el tema del Internet. No me cabe la menor duda que a partir de estos nuevos preceptos, la educación pierde perspectiva en el sentido que deja de ser pública y que deja de ser gratuita. Porque nos hemos encontrado en escenarios en toda América Latina en donde muchos sectores, sobre todo en el área rural, se han visto golpeados de manera enérgica con el tema de no tener Internet. Y es que en algún momento nosotros tenemos que ver que esto ha afectado la interrupción del aprendizaje. Las aulas pasaron a ser los hogares de muchos de estos estudiantes, en donde sus papás por la necesidad salen a trabajar, a buscar el sustento diario, y ahí es donde nosotros hemos podido percibir que no hay quien esté acompañando el proceso educativo. Hay otras situaciones en donde la responsabilidad educativa recae sobre familias sin preparación. Hay una desigualdad, lógicamente, en el acceso a las clases en términos digitales. Hay un aumento significativo en el abandono escolar y la violencia doméstica y los embarazos prematuros están a la luz del día. No obstante, debo de aplaudir de manera categórica, aun y cuando entiendo que en muchas ocasiones en el contexto salvadoreño se están dando
muchas diferencias de pensamiento, de perspectiva política, pero sí es muy aplaudible y al menos desde el contexto mexicano se valora mucho el hecho de que el año escolar se haya detenido. Hay una necesidad imperante y lo digo esto sobre todo con muchos especialistas en el contexto educativo, que más que generar propuestas de solución se dedican a criticar, a señalar, pero que en muy pocas ocasiones pueden dar unas propuestas de solución concretas, y me arriesgo a decir que en muy pocas ocasiones podrían sobrevivir con los salarios de los docentes en El Salvador. Estás tocando otro elemento que surge a la base del acompañamiento de la fortaleza que debe tener un buen modelo educativo, ¿no? Que es el tema de la preparación de docentes, el tema de la infraestructura y el tema que tiene que ver con el reconocimiento a la parte laboral, especialmente en la parte económica, ¿no? De incentivo para los docentes, que ese es uno de los puntos medulares que por años se ha discutido en nuestro medio. Tú has sido profesor también acá de universidades importantes, como la Universidad... Y de escuela pública, Francisco Gavidia, y te has dado cuenta precisamente de las necesidades cuando has hecho estudios de esa naturaleza. De hecho, uno de los grandes maestros que tú has tenido, como ha sido Óscar Picardo Joao, recién escribió el año pasado, si no mal recuerdo, un artículo que le decía 5 ideas estúpidas sobre la educación. Y ahí hablaba precisamente sobre eso. Yo lo que puedo emitirte dentro de mi elocución es que siempre se señala al maestro, siempre se le asigna al maestro una responsabilidad social, cuando hay que recordar que la primera institución que educa es el hogar, por un lado. Por otro lado, también hay que recordar que qué es lo que nos trae el COVID para el tema de la docencia. Si bien es cierto, los contextos formativos se están preocupando por cómo poder llevar educación, y insisto nuevamente, del contexto presencial al contexto virtual, muy pocos nos estamos preocupando por la salud mental del docente. ¿Realmente el docente tiene condiciones de dignificación para poder adquirir tecnología de punta? Estamos invirtiendo en el tema de la capacitación como debe de ser. Y es que desde una palestra muy crítica, pues es que es muy fácil también el poder emitir criterios de señalamiento desde la base de la comodidad de nuestros escritorios. No obstante, los verdaderos superhéroes de la escuela salvadoreña son los profesores que caminan a pie, los que andan en las zonas rurales. Y yo te puedo decir, Ernesto, que conocí casos de primera mano en donde profesores, por poner un ejemplo, del complejo educativo Concha Viuda de Escalón, como lo es una gran referente de la enseñanza de las matemáticas en El Salvador, un saludo para la maestra Abigail. Yo he valorado que es gente que está poniendo de su parte, docentes que están haciendo hasta lo imposible, docentes que han visto el consumo exacerbado de sus recibos de energía eléctrica, en donde ganando lo mismo están dando más. Los tiempos se quintuplicaron porque ya no tienes que pensar en planificación didáctica, sino en preparar videos, en editarlos, en subirlos al internet. Los docentes están sacando la casta para tratar de equilibrar estos vacíos que nos está dejando el contexto educativo salvadoreño. Hay que pensar un poco también en hasta dónde los docentes salvadoreños se están viendo acompañados en este proceso. Yo quería reiterar algo que, para no perder la idea, que nosotros en México mirábamos muy bien el hecho que el año escolar todavía sigue cerrado, porque sobre el hecho de sopesar entre salvaguardar una vida y perder un año escolar, creo que impera más el hecho de salvaguardar una vida. Un dato curioso que me llama poderosamente la atención, y es que a pesar de lo que la gente pueda argumentar, mi querido Ernesto, debo de decir que los casos de COVID o los decesos de COVID evidenciados en El Salvador, en buena parte no son de niños en edades escolares, no son de personas en edades escolares. Y nadie puede garantizar que en el convivir de la escuela los niños puedan tener a bien tomar las medidas de distanciamiento. En ese sentido y en ese preámbulo de ideas, pues bien por las autoridades educativas. Ahora, aprovechando un poco el espacio, te voy a hablar como profesor de la Universidad de Guadalajara, pero también te quiero hablar como representante en México de la red académica Verano TIC. Eso lo hacemos después de esta pausa comercial, porque me están pidiendo pausa y regresamos para que hablemos de ese punto muy específico
de ese nuevo rol que tienes y que te lleva a reconocer y tener a la mano enfoques importantes que queremos conocerlos al cierre de este programa. Vamos a la pausa y regresamos contigo. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos a continuar conversando con Herbert Oliva. Él es un salvadoreño catedrático en la Universidad de Guadalajara que dignamente nos representa y que también asume nuevas responsabilidades teniendo a la base nuevos enfoques de estudios relacionados con la educación en tiempos de pandemia. Herbert, regreso contigo. Me decías que habías asumido ya un nuevo rol dentro del esquema de trabajo que tienes dentro de la universidad y para Latinoamérica, ¿sí? Efectivamente, pero lo que yo te quería hacer alusión, mi estimado Ernesto, es algo que el pueblo salvadoreño debe de tenerlo claro. Es muy fácil, y lo digo de manera muy categórica, criticar, el emitir opinión, sobre todo cuando no se conoce el interior de la escuela salvadoreña. Y es que esto lo digo porque día tras día observé por muchos años, mientras yo vivía en El Salvador, el cómo llegaban analistas a ser especialistas en señalar los problemas, pero muy pocas veces se encargaron de proponer soluciones en concreto. Y en virtud de mi compromiso como salvadoreño, yo quiero invitar a las autoridades del Ministerio de Educación, en donde de manera desinteresada y gratuita, desde la red académica de Verano TIC, en donde tenemos baluartes de la educación en América Latina, y puedo mencionarte algunos nombres, como el profesor Eric Miranda de Panamá, a quien todos reconocemos como un Simón Bolívar de las tecnologías educativas en América Latina, o como a este célebre académico cubano radicado en Bolivia, el doctor Carlos Bravo, a ofrecerle una capacitación a los profesores. Ese es mi compromiso como salvadoreño, el tratar de formar a los docentes en herramientas, en el tratar de empoderarlos en literacia informática. Yo creo que si todos los salvadoreños que vivimos en el extranjero pudiésemos generar propuestas de solución concretas, tendríamos un mejor país. Y a partir de eso, a mí sí me gustaría aprovechar el espacio que me dan tus cámaras para poder ofertar esto de manera desinteresada, de manera gratuita, porque El Salvador lo que necesita hoy en tiempos de coronavirus es de más humanismo, es de más visión positiva. Y es que es como muy curioso, porque aun y cuando se habla en muchas ocasiones de todos los vaivenes de la escuela en nuestro país, por ejemplo, se critica mucho el cierre del año escolar, pero lo que mucha gente no entiende es que si se está diciendo que lavarse las manos es una de las medidas más importantes para poder contrarrestar el coronavirus, ya se pusieron a pensar cuántas escuelas en El Salvador hay que no tienen condiciones de poseer agua potable. Esas son las realidades en un país en donde tenemos como máximo 7 años de escolaridad, en donde a pesar de terremotos, en donde a pesar de pandemias, en donde a pesar de cualquier tipo de catástrofe natural, estamos saliendo adelante. A propósito, mis muestras de condolencia fraternas y muy honestas para toda la población de Nejapa, que en este momento está viviendo una triste situación. Y es donde nosotros tenemos que ver en una situación mala una oportunidad de mejorar. Y ahí es donde invito a que se haga un proceso de reflexión, para que más allá de buscar estos divisionismos políticos, tratemos de sacar la única herramienta que da la escalera social. Fíjate que recientemente escuchamos del ministro de Hacienda hablar que nunca se había presentado, hablando del presupuesto, ¿verdad? Nunca se había presentado un presupuesto que atendiera las necesidades de nuestra gente como el que se ha hecho hoy para este otro año venidero. Hemos incluido un 5% del PIB para educación, 4% para salud y 3% para seguridad. Componentes importantes de los cuales tú estás hablando, ¿no? No sé, ahí creo que está el tweet para que lo veamos bien. Yo Ernesto, quisiera decirte que dentro de los marcos de presupuesto en educación, El Salvador siempre ha tenido alrededor de un 3.8% del Producto Interno Bruto. El presupuesto de educación representa cerca del 20% del presupuesto general de la nación.
No obstante, un 70-80% de este presupuesto que está desfinanciado representa para el pago de profesores. Yo sigo insistiendo que con buena voluntad, que con sinergia, pero sobre todo tratando de generar propuestas concretas. Y es que yo sigo creyendo que para los que trabajamos en el contexto educativo, el señalar problemas es fácil, sobre todo hablar de escuela pública cuando tienes a tus hijos estudiando en lo privado, ¿no? Y es que eso también se vuelve como muy curioso, porque yo lo digo en muchas ocasiones, es que a veces los grandes tanques de pensamiento, y lo digo de manera muy enfática, no terminan de conocer la realidad salvadoreña, pero sí es muy fácil criticarla, y ahí es donde yo trato de decir, no, es importante que la gente entienda que la docencia salvadoreña necesita retomar ciertos baluartes fundamentales como los que tenía la escuela normal. La escuela normal salvadoreña tenía profesores con vocación, con mística, y yo creo que no hay que decir mucho sobre el rumbo de las políticas educativas, y las autoridades de nuestro país ya tienen definido qué es lo que se debe de hacer en el tema de educación, y es que deben de responder a la Constitución en su artículo 55, el cual perceptúa que la educación tiene por fines lograr el desarrollo integral de la personalidad en su dimensión espiritual, moral y social, tratar de contribuir como salvadoreños a la construcción de una sociedad más democrática, más próspera, más justa y más humana. Y a partir de eso yo puedo ver, por ejemplo, la pérdida de valores humanos. Y es que tenemos una generación hoy en día que está más preocupada por dejar cargando el celular que por darle gracias a Dios por un nuevo día. Por ejemplo, en México, para que tenga más o menos una idea del pueblo salvadoreño, como consecuencia directa del COVID, de marzo a junio, la juventud, la niñez mexicana estuvo expuesta a cerca de 36,000 horas de contenido violento. Y es que esto ya no nos asusta, sobre todo cuando estamos viendo en los medios de comunicación, específicamente en algunas plataformas de streaming, contenido televisivo en donde se te invita más a ser narcotraficante que a culminar una carrera universitaria. Insisto, necesitamos más regresar al empoderamiento de los valores, a esa visión axiológica que le da a la escuela el lugar merecido para la construcción de tejidos sociales. Ok. Herbert, hay una, digamos, luz en el camino que nos pueda indicar que cerramos el ciclo económico, el ciclo educativo de manera tal y como se había proyectado, o realmente también la pandemia nos afectó este año en el tema educativo. A eso quería llegar. Claro que sí, o sea, nadie puede negar de que en términos de la calidad, me refiero a la calidad educativa proyectada para este año, ¿se cierra tal y como lo habíamos proyectado o verdaderamente salimos afectados? Salimos afectados en términos de eficiencia y eficacia educativa. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a ver buenas cuotas de estudiantes que van a sufrir deserción, probablemente no están aprendiendo como deben de aprender. Insisto, cuando preparamos el año escolar en enero o en febrero, lo hicimos pensando en planificaciones didácticas, lo hicimos pensando en una presencialidad. Nadie estaba preparado, al mejor estilo de Frank Kafka, para esta metamorfosis. Y es que tenemos que reconocerlo, que a pesar de que las tecnologías educativas estuvieron siempre presentes en la palestra formativa, muchos profesores no se quisieron subir al tren de la vanguardia, al tren de la actualización. Ahora nos hemos tenido que ver en la necesidad forzosa de que el profesor que no aprende la interfaz informática obviamente se queda fuera del contexto. Para que tengamos más o menos algunas cantidades muy claras, teníamos al cierre del gobierno anterior, si mal no recuerdo, Francisco Castaneda, en su calidad de viceministro, hablaba en un discurso de que su gobierno había compartido cerca de 120,000 computadoras de las denominadas Lempita, que tenían una planta de armazón acá en Zacatecoluca. Pero si se percatan, en un discurso presidencial para el cierre de su gestión, el profesor Sánchez Serén hablaba de 70,000 computadoras. O sea, con esto tú tienes al análisis que si ni el viceministro o quien en algún momento fue ministro de Educación tenían congruencia al dar datos de cuántas computadoras existían en los centros educativos,
ahí tú puedes ver que esto va a golpear de manera beligerante. O sea, nadie puede negar de que hay una afectación directa, pero Ernesto, rápidamente, pero entre perder un año escolar y resguardar la vida de miles y miles de niños y niñas en El Salvador, creo que la mejor opción se dice solita. Ok, interesante reflexión con la que cierras tu intervención. Te agradezco, Herbert, por ser el salvadoreño que nos representa muy bien, dignamente en la Universidad de Guadalajara, en México. Gracias, te agradezco muchísimo por el tiempo que nos diste y darnos esos nuevos elementos importantes. Te agradezco muchísimo. Pásala bien. Al contrario, Ernesto, soy yo quien te agradece y cierro de manera categórica diciendo que no importan los problemas y la adversidad que estés pasando. Recuerda, querido amigo salvadoreño, caminando de la mano de Dios, amén, todo lo puedes. Regala mi lectura bíblica favorita, Filipenses 4:13. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Un abrazo cargado de energía positiva, Ernesto. Bendiciones masivas para todos. Te agradezco muchísimo. Igual me despido con, no sé si tenemos la imagen que pedía el productor del comportamiento que tiene precisamente la tormenta y ya huracán ETA, que está precisamente bien identificado en el sector de las costas de Nicaragua, donde tenemos precisamente ahí todo este impacto por el cual podría ingresar. Ahí tenemos estas imágenes y Dios quiera pues que no nos vaya a golpear fuertemente en su trayectoria como se presenta hasta este momento este fenómeno natural, que se espera que el día martes o ya en horas de la madrugada de este lunes pues podamos tener el ingreso. Vamos a estar muy a la expectativa. Equipos de Grupo Megavisión están atentos, estaremos atentos a llevarles a ustedes, Dios quiera no ocurran mayores desgracias de las que ya hemos tenido hoy en día. Pásenla bien y sobre todo pues los espero en radio hoy a las 7 de la noche con muy importante información. Gracias, pásenla bien y recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.